Hola, hola. Ay, ¿Me escuchas, Dani? sí, Ok. ¿y tú? Sí, perfecto, sin problema. Bueno, creo que ya estamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta segunda emisión de Marea Interior, Psicología y Actualidad. Mi nombre es Salvador Villalpando y, pues bueno, como cada martes, tengo a bien compartir micrófono con mi compañero, un gran ser humano, un gran colega, Dani Ledesma. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Hola, hola, chava. Bien, bien, Akira. Un martesito más dándole a este bonito programa y esperando que, pues, fluya como siempre. Así es, que todo fluya, porque aquí en Marea Interior recuerden que todo fluye, nada se estanca, siempre todo el tiempo está todo corriendo, ¿va? Bueno, pues de antemano, muchas gracias a toda la gente que se está conectando, gracias a la gente que se suma a esas transmisiones, gracias a la gente también que nos ve después de las transmisiones, ¿no? Recuerden que este y todos nuestros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, El Fuego Interno Podcast, gracias a El Fuego Interno, que es la casa principal de nuestro programa Marea Interior. También recuerden sumarse a nuestro canal de difusión en WhatsApp, así tal cual, El Fuego Interno Podcast. Ahí encontrarán tanto los programas de Marea Interior como los otros programas hermanos que tenemos en la estación. Y pues recuerden seguirnos en Facebook, en El Fuego Interno Podcast. Y recuerden también dejarnos por aquí sus mensajes, dudas, preguntas y si quieren que hablemos de algún tema en particular, pues con mucho gusto aquí lo estaremos tratando. Ajá. Pero pues bueno, Dani, lluviosa noche de martes. ¿Está lloviendo allá en tu casa? Por acá está un aguacero. Acá ya paró un poquito la lluvia, pero pues, ya sabes que llover ahorita es como caos en todos lados, así que pues, esperemos que pare un poquito para que dé tregua a los que van de regreso a casa, ¿no? Porque al final son creo que Sí, los que la viven un poco más. sí, todavía es hora en la que la gente que viene de la ciudad a la periferia de la CDMX, pues está todavía camino a casa y pues sí, efectivamente entre el caos del mundial y las remodelaciones y las marchas y todo lo demás, creo que ahorita la Ciudad de México no es un buen lugar para transitar. Digo, nosotros estamos en el Estado de México, pero pues basta con ver el noticiero un ratito para ver todo el caos que hay, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahorita con este tema, noticias, el tema de hoy, la lluvia, todo eso nos va a llevar justamente al tema que vamos a ver hoy, ¿no? Así es, todo se nos conecta hoy. Pues bueno, aquí en Marea Interior, el día de hoy hablaremos sobre el doom scrolling, es decir, cuando las malas noticias están secuestrando nuestra atención. Vamos a empezar, ¿no? Por especificar a qué nos referimos cuando estamos hablando del doom scrolling, ¿no? Como sabemos, hacer scroll o scrollear, ¿no? Es cuando nosotros estamos en nuestro teléfono, ¿no? Y todo el tiempo estamos pasando y pasando el dedo y así, ¿no? Eso es el acto de hacer scroll o de scrolling, ¿no? Que es algo así como ir viendo, ¿no? Y la palabra doom, ¿no? Como tal, es una palabra en inglés que significa, híjole, está muy feo, pero significa algo así como condena, como desgracia, como así, algo así como súper, súper feo, ¿no? Técnicamente es condena, es decir, el doom scrolling es cuando nosotros nos dedicamos únicamente o cuando nuestro feed en cualquiera de nuestras redes sociales está lleno de noticias malas. Ajá. A hablar de doom scrolling, es decir, yo estoy navegando en mi red social de confianza, ¿no? X, Instagram, Facebook, la que sea de tu preferencia, y pues solo abundan noticias malas, ¿no? ¿Qué opinas, Dani, de nuestro tema? Ok, bueno, un tema muy, muy importante, sobre todo para nosotros, que pues al final trabajamos con esta parte mental, emocional, porque al final del día, sin duda, cómo afecta el tipo de noticias que se van acercando a nuestros algoritmos, a nuestras aplicaciones, ¿no? Porque al final del día justamente es esto, ¿no? Vamos a empezar quizás con la primera primicia de esta idea de que
en un punto antes de convertirse en esto fatal, es simplemente esta búsqueda de estar al día. Y entonces en esta búsqueda de estar al día de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, vamos yéndonos justamente a este desplazamiento fatalista, ¿no? Que yo lo podría poner de esa forma, ¿no? Porque al final del día, como dices, estamos scrolleando todo el tiempo y entonces vamos alimentando nuestros algoritmos al final del día con estas este, situaciones tan fatales, ¿no? Porque al final del día es esto, ¿no? O sea, como al final cada que desplazamos, nosotros vamos buscando compulsivamente ciertas noticias, cierta información que al principio al principio vamos buscando entretenimiento, pasar un rato agradable, pues informarnos un poco de lo que está pasando a nuestro alrededor, encontrar que el meme del día, que la tendencia, que el hashtag, que todo esto, pero al final del día, entre más vamos scrolleando, entre más vamos dándole para abajo a la aplicación, más vamos buscando y encontrando esta parte fatal que sin duda nos llega a poner mal, ¿no? Porque yo creo que al final ese es como el punto de encaje de eso, es cómo estas noticias que vamos buscando nos van poniendo mal. Claro, mire, no todas las redes sociales funcionan igual. Ujú. Dependiendo cuáles sean las redes sociales que yo estoy acostumbrado a utilizar, ¿no? Es el nivel de exposición a la información que yo voy a tener, ¿no? Es muy importante que empecemos por definir esa parte, porque no todas las redes se comportan igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que navega en Facebook, ¿no? Pocas veces, digo, antes el algoritmo sí lo permitía ver como lo más reciente, pero actualmente ya no nos sale lo más reciente, ya nos sale como muy mezclado, ¿no? Publicaciones recientes o de hace 2 horas, 5 horas, 21 horas o días, ¿no? Si no sé si usted es fanático de Instagram, ¿no? Instagram también ya no funciona cronológicamente, ya salen publicaciones igual de manera aleatoria y en ambas encontramos pues un montón de publicidad, ¿no? Que también altera el algoritmo. Luego viene X, antes conocida como Twitter, ¿no? Esta red, aquí sí tenemos la inmediatez. Uh-huh. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Siempre que algún mandatario, que alguna persona en algún cargo público, que alguna persona desee de algún carácter político o económico, de seguridad y tal, desea dar alguna noticia, alguna información, algún parte, ¿no? Es a través de X, la primera plataforma que lo hace. Ajá. ¿Por qué? Porque X o Twitter, ¿no? Para los que le sigan diciendo Twitter, así como seguimos diciendo Vancomer, IFE y tal, ¿no? X funciona un poquito más en la inmediatez. Por ejemplo, Dani, cuando tiembla, ¿cuál es la primera red que checas? Sin duda X, no por el Sismológico Nacional. Exactamente, ¿no? Cuando pasa alguna noticia, no sé, ¿no? Alguna cuestión como gubernamental importante, ¿no? La primera red social que sale, pues es X, ¿no? Es decir, mucha gente manda comunicados a través de esa red, mucha gente, justamente, que se aprovecha de esta red, se aprovecha que es una red que permite mensajes cortos, digo, antes eran mucho más poquitos caracteres, actualmente ya permite hacer hilos y todas estas cosas que ya le dan más cabida a más información, pero antes eran muy poquitos caracteres, ese era su chiste, ¿no? Que era en 120 caracteres tú ya dabas una noticia, un anuncio, platicabas, etcétera. Actualmente es una red que se nutre mucho de la información reciente. Si tú quieres saber, por ejemplo, cómo está el tráfico en la ciudad, cuál es el hashtag que está de moda, cuál es la tendencia que está ahorita, te metes aquí y lo revisas, ¿no? Entonces, esto, pues evidentemente se va duplicando en todas nuestras redes que utilizamos, ¿no? Y vamos educando nuestro algoritmo, como hablábamos el programa pasado, ¿no? Vamos educando nuestro algoritmo. Y entonces, pues evidentemente, X, ¿no? O cualquiera de las redes que ustedes prefieran, pues se mantienen al día, ¿no? Y obviamente, pues yo soy una persona promedio, ¿no? Soy una persona que le gusta estar al pendiente como de qué es lo que está pasando. Pero al igual que para lo bueno, también para lo malo se va educando el algoritmo. Y entonces yo educo a mi algoritmo para que me vaya mostrando puras noticias, digamos, recientes, ¿no?
pero generalmente apuntando hacia el caos, ¿no? Que ya mataron a tal persona, que ya hay un choque en tal parte, que ya hay una explosión en tal lado, ¿no? Y entonces me empiezan a salir noticias negativas o noticias de tipo, no sé, de seguridad, ¿no? O de noticias a nivel global, ¿no? Pero ya no solo de mi país, sino ya hasta de todo el mundo, ¿no? Y entonces, híjole, se vuelve bien complicado cuando yo empiezo a scrollear y lo único que veo son malas noticias. Eso es el doom scrolling. Claro, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Es bien importante notar justamente la primera parte, pues este tipo de aplicaciones, ¿no? O el tipo de plataforma que ocupamos, porque al final del día es como va llegándonos la información o qué es lo que estamos buscando, ¿no? En este caso de X, pues definitivamente el primer pie es estar al día, ¿no? Tanto de las noticias como de los sucesos que aparecen, tanto que vemos como el ranking de qué es lo que está ahorita hasta arriba, ¿no? De la tendencia, ¿no? Y entonces, por una parte, vamos a decirlo, ¿no? Estaba checando este tema que es importante porque justamente nos habla de cómo nosotros o cómo nuestra forma va a responder ante, justamente ante las malas noticias, ¿no? Cómo nuestra forma inevitablemente sí tiende a buscar estas situaciones o noticias justamente para una parte, ¿no? Para estar alerta, para estar preparado. Esa es la primera función de nosotros, ¿no? O sea, vamos a buscar cierta información para estar, pues, informados, preparados, ¿no? Pero en medida de que este tipo de información llega, sí tiene una afectación a nuestra forma de responder, tanto así que, pues, nuestros niveles de estrés, de ansiedad van creciendo, ¿no? O sea, hablando nada más de X, pues sí podemos ver cómo esta red definitivamente sí nos boicotea con mucha información, ¿no? Al ser una red social, yo creo que la podría distinguir también como la primera, la inmediata, ¿no? La que te va a dar como la primera información en primera mano. Ya las siguientes, aplicaciones, pues ya retoman mucho de la información que sí se sube al momento en Twitter y entonces ya ahí vamos viendo, pues en Instagram, hoy en día TikTok, definitivamente el cómo tú lo alimentas o el cómo tú estés buscando las tendencias o lo que a ti te guste, sí te va a llevar a buscar cierta información, pero también tenemos que observar que como seres humanos sí estamos a veces en una búsqueda de estas noticias desagradables, aunque no nos guste admitirlo, ¿no? Queremos muchas veces agarrar y decir, no, nosotros solamente vemos que el chiste, que la novedad, que el sentirnos bien, que la paz y todo esto, sí, pero definitivamente algo también en nosotros nos hace buscar como también estas noticias, ¿no? Tan desagradables que en algún momento, pues, se apoderan de nosotros y de todo lo que sentimos. Aquí definitivamente estamos hablando de cuáles son los hábitos del consumo, cuáles son los hábitos de consumo de la persona. Ajá. ¿Cuáles son mis hábitos de consumo en redes sociales? ¿Cuáles son mis hábitos de la información que a mí me gusta ver o que a mí me gusta consumir? Por ejemplo, tratándose de situaciones así como de desastres y tal, tenemos un tema que Facebook e Instagram, por ejemplo, censuran fotos, ¿no? De cadáveres, fotos de como que muestran como ciertas cosas un poquito ya más fuertes. Y Twitter a veces no. O sea, de hecho, no me dejará mentir quienes nos escuchan, ¿no? Twitter no tiene censura al mostrar cadáveres, no tiene censura al mostrar pornografía, no tiene censura al mostrar varias cosillas, ¿no? Digamos que para algunas partes sí la tiene, ¿no? Sí, por ahí hemos visto que te dicen mostrar imagen, ¿no? Si eres mayor de edad y tal. Pero esos filtros, digamos que han ido transformándose conforme ha pasado el tiempo, pero no siempre ha sido así, ¿no? Hablando, por ejemplo, de situaciones fuertes, ¿no? Hay algo que juega en contra del usuario, que es el morbo. Ajá. Por una parte, ¿no? Pues es el morbo, ¿no? Oye, que se murió tal famoso, en Twitter sí anda la foto, ¿no? Oye, que se cayó tal edificio, se cayó tal cosa por allá. Ah, bueno, pues en Twitter está las fotos del rescate, de cómo está la gente ahí, ¿no? Oye, acaba de haber un choque en Reforma, ¿no? Y pues, o sea, yo me acuerdo que hace unos años, no sé si recuerdas, que hubo un choque muy aparatoso en el paso de la Reforma, ¿no? Un auto se partió a la mitad y tal, ¿no?
yo me acuerdo que la primera red en la que vi un video fuerte, ¿no? De cómo habían quedado las personas, o sea, y lo vi sin querer porque literal me salió en el timeline, ¿no? O sea, es como fue en Twitter y dije, híjole, ¿no? O sea, qué fuerte para la gente que no tiene como el estómago, ¿no? O para los menores de edad o para gente que no se expone seguido a ese tipo de cosas, ¿no? Qué fuerte que de la nada te aparezca y lo puedas ver y todo el mundo pueda ver, ¿no? Qué fuerte también esta parte de mostrar tan explícitamente, ¿no? Este tipo de escenas, ¿no? Actualmente hay una ley ya, ¿no? Que pena esto, ¿no? Gracias lamentablemente fue gracias a un feminicidio. La ley Ingrid, ¿no? Una reforma a las leyes ya establece que los medios de comunicación tienen prohibido exhibir, ¿no? O sea, personas o cadáveres o escenas de crimen, tal, de una manera ya tan explícita, ¿no? Cosa que les vino súper mal para periódicos amarillistas, ¿no? El Metro, el Gráfico y tal, que pues vivían mucho de este tipo de noticias, ¿no? Pero lamentablemente, en cuestión del Internet, esta parte todavía está con muchas lagunas y con mucha parte así como todavía por regular, ¿no? Por legislar. Y entonces, pues el usuario tiene en contra, ¿no? Que hay muchísima gente morbosa que le encanta consumir ese tipo de contenido y aparte de todo, que no está tan regulado, pues se vuelve la meca para toda la gente que le encanta consumir este tipo de cosas, ¿no? Y sí, hablamos de hábitos de consumo que van a depender de acuerdo a la red social que uses. En mi caso, por ejemplo, yo no soy muy asiduo a TikTok, pero sí he visto que muchas de las plataformas también se nutren de todos los videos que salen en TikTok, ¿no? Cuestiones que se viralizan, los lores y las ladies y todos los demás, ¿no? Que salen de repente ahí en redes. Creo que se crea, es algo como muy orgánico ya, que sale en un lado y aparece en otro, y aparece en otro, y aparece en otro, y aparece en otro, ¿no? ¿Qué opinas, Dani? Bueno, sí, definitivamente, ¿no? O sea, y yo creo que sí, ¿no? O sea, ya trasladándonos como a otras aplicaciones, independientemente de qué tipo de aplicación, podríamos decir X o TikTok, hoy TikTok es una de las principales fuentes de información que tiene la gente, o sea, vamos a decirlo, así como Facebook en su momento fue como la principal aplicación en la cual toda la gente se relacionaba, hoy TikTok sí es una de las redes en las cuales la mayor parte de la información va transitando por ahí, ¿no? Y entonces justamente ahí podríamos observar cuál es el hábito de muchas de estas personas que sufren esta situación del doomscrolling, ¿no? Hasta al final del día, vamos a decir, mi hábito de consumo compulsivo constante a una cierta información va a ir nutriendo cada vez más esta parte, ¿no? De agarrar y llegar como toda la información, todas las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Y definitivamente la tendencia que nosotros tenemos a buscar a veces estas malas noticias, hoy, ahorita podríamos buscar la situación que pasó con los dos helicópteros que estaban en una grabación, entonces dos influencers, artistas estaban dentro de estos helicópteros y entonces al final del día este acontecimiento para TikTok, pues al final del día es una de sus principales informaciones, porque ahorita pues es la red que mueve la mayor parte de la población, hablando de la población joven, entonces al final del día es todo este tipo de informaciones pues va moviendo, ¿no? Y como dices tú, el morbo definitivamente es uno de los impulsos que nosotros tenemos, pero entonces ya no nada más se queda en el morbo, ¿no? Estaba viendo esta situación con este tema y entonces justamente hablaba de que en nosotros aparece este sesgo de negatividad, ¿no? Que entonces la primera parte que nosotros tenemos como personas, sin duda es una forma de estar siempre atentos, estar siempre alerta, estar esperando como buscar algunas situaciones para estar preparado, pero en el momento en el que aparece este sesgo de negatividad, tendemos solamente ahora a enfocarnos a esa información, ¿no? Entonces podríamos hablar de cualquier red social, pero al final del día observemos en este hábito compulsivo de buscar, de scrollear, de darle a las aplicaciones y buscar información, que nuestra atención se centra solamente en una idea central, ¿no? Principalmente en esto que estamos hablando, pues de las noticias fatales, ¿no? De lo desagradable, como decías, ¿no? El video de que pasó esto en esta situación, recordando como lo de la situación cuando explotó la pipa. O sea, los videos que aparecían de ese evento eran así como
cómo explotó, cómo fue, cuáles fueron sus daños, quiénes estaban, dónde estaban, y al final del día toda esa información, al centrarse, fue muchas de las informaciones y los videos que estuvieron ahí rondando en la mayor parte de las redes. Es que justo, al hablar de X, por ejemplo, es la primer fuente para muchos medios, ¿no? Tú te das cuenta, por ejemplo, ves el noticiero y si quieren citar palabras de algún político, de alguna persona, siempre es a través de su cuenta de X, ¿no? Tal funcionario dijo tal cosa, ¿no? Tal funcionario le está dando seguimiento a tal cosa, no lo sé, ¿no? Pero ojo, aquí tenemos otra de las partes que juega en contra del usuario o en contra del sujeto, ¿no? Que es las fake news, es decir, las noticias falsas, ¿no? O sea, al hablar de doom scrolling no podemos dejar pasar, además del morbo que provoca estar consumiendo este tipo de noticias, no podemos dejar pasar las fake news, es decir, las noticias falsas que se hacen pasar como tal, ¿no? O sea, esta parte es algo muy fuerte y me gustaría dedicar la segunda parte del programa a esto, porque es muy difícil a veces ya distinguir una noticia real de una noticia falsa, ¿no? Actualmente con el uso de la inteligencia artificial, actualmente con la viralización de ciertas cosas, es muy difícil distinguir las cosas, ¿no? Vamos a aprovechar para mandar saludos y para leer comentarios. Elena Espinosa dice, hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bienvenida a Marea Interior, una fiel escucha del fuego interno y de esta estación tan linda que nos alberga. Y luego tenemos a otro de nuestros fieles radioescuchas que dice, buenas noches, yo también necesito comprobar cualquier noticia importante en Twitter, eso de X no me gusta, por dos, ¿no? Creo que sí es importante checar la veracidad de la nota y en esa red social es lo más fiable. Claro, claro, efectivamente, justo, mira, quedó como anillo al dedo para lo que introduje sobre las fake news. ¿Por qué es necesario protegernos de la información falsa, Dani? Ok, bueno, la primera parte tenemos que, sin duda nos tenemos que cerciorar como de toda la información, porque definitivamente toda información tiene un peso a nivel social y a nivel emocional, ¿no? Y entonces en el momento en el que no se tiene certeza de la información, el no tener como certeza de la información hace que esta información o esta fake news crezca más de lo necesario, ¿no? Y entonces podemos ver fenómenos en los cuales una noticia que aunque no sea real, mueve muchas masas, mueve muchos pensamientos. Estamos viendo cómo desde los caracteres que nos da X empieza uno a comentar la situación. Entonces una noticia que no tiene bases sí tiende a mover a mucha gente, ¿no? Y esa afectación a nivel social sí se puede observar. O sea, una de las principales formas es sin duda es eso, es evitar que muchas veces se salga de control esta información que al final altera y mueve a las masas. Sobre todo, miren, ¿en qué momento empezamos como a ver más, digamos, más fuerte el fenómeno del doom scrolling, ¿no? Fue durante la pandemia, ¿no? Vivimos una época hace ya casi 7 años, sí, la pandemia ya se ve muy lejana, qué fuerte esto, ¿no? Ya hace casi 7 años que vivimos una época en la que el mundo se inundó de doom scrolling y se inundó de fake news, ¿no? Y entonces era de repente, casi conforme se iba expandiendo el COVID, así se iban expandiendo las noticias falsas, ¿no? Y entonces, sí o sí, las noticias o la manera en la que yo me informo impacta mi salud mental, ¿no? Que es como el meollo de este programa, ¿no? ¿De qué manera impactan todas esas noticias fatalistas, todas estas noticias, digamos, fuertes, ¿no? Impactan en mi salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, ¿no? A lo mejor yo soy una persona previsoria, soy una persona que quiere saber, bueno, qué hacer en caso de, ¿no? Yo soy una persona que quiere saber, bueno, a ver cuáles son en ese entonces, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas del COVID? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo está la situación en el mundo, etcétera? Pero de repente empieza este arroyo, ¿no? De noticias falsas de que el COVID llegó a tal parte, de que necesitamos como
mucha prevención, ¿no? Más de la que ya podemos tener, ¿no? Y de repente esas fake news empiezan a volver loca a la gente. No sé si recuerdes, ¿no? Que después de todo lo que se veía en redes, en Twitter, en tal, la gente empezó como loca a comprar papel de baño. La gente empezó como loca a comprar papel de baño, ¿no? Por alguna razón era una de las prioridades comprar papel de baño, ¿no? Porque en Twitter, en tal plataforma salía, ¿no? Que iba a haber escasez, ¿no? De este higiénico, ¿no? Y de repente, pues, conforme fue avanzando a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo aquí en México, tú recordarás y las personas que nos están viendo y escuchando también, cómo, cómo nos hicieron daño las fake news en ese entonces. Claro. Claro, porque sin duda, o sea, nos hace actuar de esta forma, ¿no? O sea, el no tener claro de dónde viene la información nos hace movernos de muchas formas, ¿no? Y hablar de de este tema o en estos momentos con el COVID, la información que se corría de que pasaba esta situación y que en los hospitales habían hecho no sé qué tantas situaciones, ¿no? O sea, al final del día, el desinformar a la gente hace justamente que tenga estos ataques de pánico, ¿no? Y entonces en el doom scrolling justamente hablamos de esta parte, ¿no? De cómo esta forma de búsqueda de información sí secuestra nuestras capacidades y nos hace actuar de formas más instintivas, más primitivas, menos profundas, menos conscientes, ¿no? Y al final del día nos hace actuar, o sea, una cosa que podríamos decir, ¿no? Ya de hace largos 7 años, ¿no? De la escasez del papel de baño, pues sin duda fue una realidad, porque al final esta noticia que aunque no estaba asentada, no tenía una validez, sí movió a las masas, ¿no? Y entonces, justamente, y también yo creo que algo muy importante de las fake news, que también como las fake news tienen a veces a limitar un poco realmente a las noticias más concisas, más reales y más verídicas, ¿no? Porque al final, ¿a qué le hacemos más caso, no? ¿A una noticia clara o al final a este movimiento de todas las notas, ¿no? Que al final es una fake news. Sobre todo, ¿cómo darnos cuenta de que estamos ante noticias falsas, no? Evidentemente, pues no hay una verificación detrás, ¿no? Generalmente son noticias que tocan temas de mucho morbo o de mucha, digamos, que llamen la atención, ¿no? Son noticias que van a tener una fácil lectura, ¿no? Generalmente las fake news tienen una fácil lectura, son cositas que entran rapidísimo por la vista, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Efectivamente, ¿no? Le roban espacio a las noticias reales y se empiezan a viralizar y se empiezan a mover. Afortunadamente, ¿no? Debido a toda esta ola de noticias falsas y a todo lo que ha pasado, ¿no? Las redes también han puesto su granito de arena. Y, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que en X, a veces abajo de las noticias aparece como un disclaimer, ¿no? Donde te dice que los usuarios ya pueden corroborar sí, corroborar la noticia, ¿no? O además la inteligencia artificial de X, que es Grok, ¿no? Tú la robas y las cuentas que ya están verificadas les responde, ¿no? Si esa noticia es falsa o verdadera, si ese video, si esa foto está hecha con inteligencia artificial o no. Entonces ya hay maneras de saber al momento si estamos ante una noticia falsa o una noticia real. Por fortuna, se han dado unos pasos agigantados en ese tipo de cosas. A mí me ha pasado, ¿no? Perdón. A mí me ha pasado que de repente ves algo, ¿no? Y abajo viene el disclaimer, ¿no? Los usuarios han añadido información de que, por ejemplo, hay gente que quiere viralizar videos viejos, ¿no? Ah, no, pues este video fue tomado hace unos años, no es reciente, ¿no? Ah, pues que salió tal fotografía de tal presidente, de tal persona, ¿no? Dándole la mano a tal persona que es igual como muy peligrosilla y tal. Ah, no, pues esta foto es hecha con inteligencia artificial, etcétera. Sin embargo, pues estas cosas, muchas de estas cosas, todavía están en pañales, ¿no? Y aquí sí es donde apelamos específicamente a los criterios de consumo de cada quien. ¿No? Evidentemente, pues detrás de las redes sí hay esta ventaja, ¿no? De la inmediatez, ¿no? De la información que puede ayudar para bien, ¿no? Tú te acordarás cuando el sismo del 17, por ejemplo, a través de Twitter era donde se daban a conocer, ¿no? Twitter y Facebook también eran donde se daban a conocer
dónde estaban las personas fallecidas, dónde hacían falta donadores de sangre, dónde hacían falta, como acción, ¿no? Víveres, tal y tal, ¿no? O sea, en caso de desastre sí ayuda muchísimo la inmediatez de las redes sociales, ¿no? Nos ayuda para saber dónde se necesita alimento, dónde se necesita más apoyo, dónde se necesita esto, ¿no? Ujú. Por supuesto, no hay que demeritar esta parte de que sí, sí, quizá a lo mejor mi algoritmo está educado para mandarme noticias falsas, ¿no? Pero también lo puedo educar para que me mande cosas que de verdad sean reales y que de verdad sean verificadas, ¿no? Ujú. ¿Qué Claro, ¿no? opinas? Bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, hoy en día las aplicaciones, o sea, las mismas plataformas ya tienen como sus formas de pues poder dar certeza como a los consumidores de definitivamente de lo que están consumiendo, pero pues sin duda también tenemos que hablar un poco del factor humano, que a pesar de que haya estas herramientas que como dices tú apenas están iniciando, apenas están haciendo o poniendo su granito de ayuda, pues sí tenemos que hablar justamente en esta parte de cómo nosotros, antes creo que educar al algoritmo, tendríamos que educarnos nosotros, porque al final del día el algoritmo no te va a mandar nada que tú no busques, ¿no? Y entonces, hablando de esta situación del doom scrolling, pues al final del día tenemos que primero darnos cuenta que pues, si tú estás en una situación así de búsqueda de noticias fatalistas es porque ya sin duda esta forma ya tiene toda tu atención puesta, ¿no? Y entonces definitivamente al que se tendría que educar uno muchas veces es uno, porque sí son las noticias que uno buscamos, porque vamos a decirlos, las aplicaciones, las tendencias van a surgir y van a aparecer, ¿no? Pero entonces, al final del día, quien las va alimentando, pues va a ser uno. Y no se queda nada más con una sola noticia fatal o una cosa rumiante, sino una cosa te lleva a otra cosa, otra cosa, otra cosa. O sea, vamos a decirlo de alguna forma. Todas las aplicaciones siempre tienen algo más que ver, ¿no? Por mucho que tú agarres y digas, tú voy a ver cositas buenas, buenas, no, una cosa te va a jalar a otra cosa. Tú empezaste viendo un meme muy gracioso y entre más bajabas, empezaban a aparecer cosas tristes, cosas melancólicas, y de las cosas melancólicas te fuiste a las noticias trágicas de la semana, y luego que a la noticia hoy en día podremos agarrar que en el mundial, y entre todo lo del mundial aparecieron las madres buscadoras, y luego de las madres buscadoras, los maestros, y de los maestros, pues viendo la situación que pasó en Monterrey, que se andaban agarrando a golpes, ¿no? Y entonces, o sea, ahorita que el movimiento aquí en México y en toda esta parte de Norteamérica existen, pues definitivamente, pues tendríamos que partir sobre nosotros, porque esta información ahí está. Y entonces aquí el problema no es, yo creo muchas veces la información, sino es qué tú estás buscando como primer foco de atención dentro de tus aplicaciones. Justo, qué bueno que tocas el tema de moda, ¿no? El tema de actualidad, porque en estos días, ¿no? Se viralizó una noticia de que unos fanáticos de fútbol habían agarrado unas lonas de las madres buscadoras para taparse de la lluvia, ¿no? Entonces, gracias a la difusión, ¿no? De la nota y gracias a la viralización, ¿no? Es que ya pudieron localizar e identificar a esas personas, ¿no? O sea, cuestiones que son una falta de respeto terrible, ¿no? O sea, digo, saben que aquí en Mar Interior no tenemos línea política, aquí todo el mundo opinamos de lo que queremos, ¿no? A mí me pareció algo bastante desafortunado, ¿no? Ver este grupo de fanáticos, ¿no? De fútbol que de repente les cayó la lluvia ahí en el Ángel, ¿no? Y agarraron las lonas de las madres buscadoras con los rostros de los hijos que buscan, con demandas, con consignas hacia el gobierno, y tal cual, se taparon la lluvia con él y dijeron hay un par de improperios a las señoras y tal, y la verdad que poca madre, ¿no? A la par de esto, ¿no? O sea, fíjate qué curiosas son las redes, ¿no? A la par de esto sale, ¿no? Que Shakira no es Shakira, que es una doble la que anda en lugar de ella, ¿no? Y que a lo mejor Shakira está muy cansada y salió otra persona ahí con ella. Y luego, a la par de esta nota, tenemos que el gobierno pues todavía se niega
a negociar con la gente y tal, y todas las movilizaciones que se vienen, y a la par, pues tienes toda la información de dónde se van a transmitir gratis los partidos del Mundial. O sea, de verdad hay un desborde de información actualmente. Hay un desborde de información, y esto en qué desemboca, en que tenemos gente sobreinformada. Tenemos gente sobreinformada, tenemos gente que está sobreexpuesta a algo, ¿no? Y entonces ya no sabes ni a qué poner atención, ¿no? De repente te puedes sentir indignado por lo que le hicieron a las madres, luego te da mucha risa el que sale lo de Shakira, y luego te vuelves a indignar porque ya se anunció que mañana va a haber paro y vas a llegar tarde a trabajar porque está cerrado Insurgentes y Reforma, y de repente pues te cruzas con dónde van a estar proyectando los partidos del Mundial. O sea, de verdad es algo increíble lo abrumadora que puede ser la exposición a la información, a las redes y a esta inmediatez que estamos viviendo, ¿no? Si a eso le sumas la parte de los memes, toda esta parte graciosa, toda esta parte jocosa que nos dan las redes, ¿no? Vuélvele a sumar también la parte de la publicidad que está súper cañona, ¿no? Porque bien dices tú, ¿no? Las redes no te mandan nada que no pidas. O sea, si el teléfono me escucha que estoy hablando ahorita de tal marca de café, colgando de esta llamada me va a mandar el anuncio de tal marca de café, ¿no? O sea, realmente es demasiado. Lo que queremos hacer conscientes aquí al público de manera interior es de verdad, debo cuidar mi salud mental en la exposición en redes sociales. De verdad, sí es un llamado a que cuidemos nuestra salud mental al momento de utilizar las redes sociales, porque se genera una angustia, se genera una ansiedad, se genera miedo, se genera digamos, esta histeria colectiva, ¿no? Que al final de cuentas, pues cada quien la traemos ya ahorita en la palma de la mano, ¿no? Entonces, híjole, es bien complicado proteger mi salud mental de esto, ¿no? Porque a lo mejor sí, tienes razón, ¿no? O sea, necesitamos de ocio, necesitamos de videos hechos con inteligencia artificial de gatitos y perritos bailando, necesitamos memes que nos hagan decir, jaja, sí soy, ¿no? Necesitamos como toda esta parte, digamos, recreativa, ¿no? Y que al final de cuentas, pues para eso sirve la conectividad de las redes, ¿no? Pero, híjole, también está la otra parte, ¿no? Claro, ¿no? Y esta otra parte que es llamativa, ¿no? O sea, empezando y entendiendo que al final es un entretenimiento, cualquier red social, cualquier búsqueda de estas redes, pues al final del día sí es eso, una búsqueda de entretenimiento que es llamativa. O sea, ¿cómo es que esta situación aparece o se apodera de nosotros por lo llamativo que es, como decíamos hace un instante, ¿no? Desde un meme gracioso, desde la noticia que Shakira no era Shakira, desde quién ganó el primer partido, desde qué hizo la presidenta, desde que esto, desde que todos los mexicanos tenemos la camiseta bien puesta y entonces llama la atención. O sea, recordemos esto, ¿no? Que al final del día de nosotros como seres humanos somos seres que somos capaces de enfocarnos, ¿no? El problema es de que ahora en lo que nos enfocamos es lo que nos secuestra a nosotros hablando emocionalmente, porque al final del día es esto, ¿no? En el doom scrolling es eso, es el secuestro de ti como persona y te centra a estados constantes de estrés, de ansiedad, que empezó al final del día con algo llamativo, ¿no? Tenemos que recordar que cualquier meme va a ser llamativo, cualquier tendencia va a ser negativo, vamos a decirlo, hasta el bailecito en TikTok es llamativo, ¿no? Y esa misma parte de ser tan llamativo en esta idea, en esto bueno que decíamos hace un instante, en esta parte de encontrar el ocio, también en las noticias es llamativo, ¿no? Es llamativo justamente toda esta información que hay a nuestro alrededor, es llamativa toda esta idea en la cual nosotros agarramos y decimos, no, pasó esta situación en el mundial, no, pasó esto, esta situación con las madres, pasó esta situación que al final del día, pues secuestra toda la atención que nosotros tenemos. Y entonces ahí como públicos podríamos nosotros empezar a enfocarnos, ¿no? O sea, el algoritmo no va a responder nada que tú no tengas predispuesto en ti, ¿no? Va a llamar tu atención. ¿Cómo es que va a llamar la atención tuya, no? Pues sin duda a partir de lo emocional, ¿no? ¿Qué te genera, no? ¿Qué te genera alegría? ¿Qué te genera tristeza? ¿Qué te genera melancolía? Y el algoritmo va a ir respetando y va a ir obedeciendo estas búsquedas tuyas. Y justamente es eso, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a observar
cuáles son sus puntos de atención que uno tiene, ¿no? Que al final del día es esto muy importante. Hoy cualquier red social es lo que va a buscar, ¿no? Va a buscar llamar tu atención. ¿Y en qué lo va a llamar la atención? En aquello que tú estés buscando constantemente, ¿no? Y si nosotros estamos hablando que somos un país emocional, apasionado, así como nos podemos apasionar por algo muy gracioso, muy inspirador, también somos personas que se apasionan en las malas noticias, ¿no? Y no nada más es cuestión de ver la noticia, sino también somos partícipe de la noticia, ¿no? O sea, hablando de X, de Twitter en su momento, pues si hay una mala noticia, también nosotros vamos a poner nuestro granito de contribución a esta noticia, ¿no? Y eso va alimentando un poco más toda esta atención que nosotros tenemos, ¿no? No nos queremos ver fuera queremos ser partícipes muchas veces hasta de esta tendencia. Fíjate que incluso se acordarán que la semana pasada hablábamos del FOMO, ¿no? También hay FOMO por estar en las situaciones malas, ¿no? Por estar por ser parte, porque todo se trate de mí, ¿no? O sea, vemos, no sé, ¿no? Hubo un desastre natural, alguna desgracia en tal o cual lado, y de repente vemos usuarios que dicen, ay, yo estuve ahí la semana pasada, ay, yo estuve ahí en tal momento, ¿no? O sobre todo también hay que hablar de la exposición que hay de los datos personales también en la inmediatez y en las redes, ¿no? O sea, muchas de las veces todo lo que nosotros exponemos en redes contribuye para situaciones ya un poco más difíciles o más pesadas, ¿no? Como el doxeo, por ejemplo, ¿no? Recordemos que el doxeo es que gracias a cualquier información que yo publique en redes sociales, se sabe cuál es mi nombre, cuál es mi teléfono, cuál es mi dirección, quién es mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que cuidarlos muchísimo, así como de qué consumo, qué es lo que comparto en redes, no sé, a lo mejor yo quiero compartir una foto de que yo también estoy viviendo tal inundación, ¿no? O en tal desastre, o en tal cosa, ¿no? Y de repente se me cuela por ahí una foto donde vienen las placas de mi carro, donde viene donde trabajo, donde viene mi nombre completo. Híjole, y esa parte también es muy delicada, ¿no? La debemos de cuidar. En algún momento vamos a platicar aquí en el programa, y en algún momento lo abordamos en el programa hermano, déjame pensarlo, la parte de sharing, ¿no? Por ejemplo, el compartir tanta información de mis hijos, de mi forma de vida en las redes, también me expone a la inseguridad y me expone a muchas otras cosas que tienen que ver con el doom scrolling, ¿no? Al final de cuentas todo está conectado. Quisiera que empezáramos ya como para apuntar hacia el cierre del programa, ¿no? Quisiera que hablemos sobre cómo protejo mi salud mental del doom scrolling. ¿Cómo me protejo? Si a nosotros nos dijeran ahorita, a ver, chava, ok, Dani, ok, chava, va, ya entendí que estoy expuesta, que estoy expuesto a mucha basura, a mucha noticia fuerte, a mucha noticia falsa, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo soluciono? ¿No? Bueno, yo considero, ¿no? Desde mi perspectiva, recuerden que aquí en Marea Interior no tenemos, no descubrimos el hilo negro de nada, no tenemos el ABC de nada, ¿no? Al final de cuentas, nosotros compartimos con ustedes con base en nuestra experiencia profesional y nuestra experiencia de vida, ¿no? Al final de cuentas, cada quien es libre de atender o no el consejo o la anotación, ¿no? Yo considero que algo súper importante es, primero que nada, hacer una depuración de mis redes sociales. Hacer una depuración de mis redes sociales. Es decir, por ejemplo, de acuerdo a la red social que usted acostumbre utilizar o a las redes sociales que usted acostumbre utilizar, ¿no? Échele una revisadita, ¿no? A quién está siguiendo, ¿no? Váyanse a cualquier red social tiene ese botón para hacer todas las personas, páginas, sitios, sujetos, seres, ¿no? Cuentas, arrobas, ¿no? Que se cuesta, sobre todo para la gente que sigue a más de 1000, 2000, 3000, 4000 personas, ¿no? Hemos visto que hay gente que ya de plano le da follow a todo, ¿no? Es muy importante yo considero hacer una depuración primero de mis redes sociales, a ver quién es. Creo que ahí tenemos problemitas con nuestra transmisión. Pero bueno,
aquí continuando un poco como esta parte de cómo podríamos tratar el doom scrolling, pues así como decía mi compañero, ¿no? Hablando de esta parte de el depurar las aplicaciones en las que yo estoy, pues sí, empezar a generar un nuevo diseño de nuestro teléfono. Ah, ya volvió aquí. Sí. No sé qué pasó, me sacó la aplicación, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Entonces, No. hablamos acerca de hacer una depuración de mis redes sociales, es decir, revisar, realmente revisar a quién estoy siguiendo, si a quienes estoy siguiendo coincide con mis intereses, coincide con, sobre todo, que coincida con mi yo actual, Ujú. ¿no? Sobre todo para las personas que tenemos, usamos redes desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo que coincide con mi yo actual, con las necesidades de consumo que yo tengo actualmente. Ujú. Aplica para todo. Ujú. ¿No? O sea, aplica para todo. Entonces, revisen por favor a quienes se están siguiendo en redes sociales, a quiénes siguen, qué contenido publican. Son comunicadores, son influencers, son sitios web, son sitios de dependencias. A quién estoy siguiendo? ¿No? Yo considero que ese sería como el primer paso y sobre todo, si tenemos hijos que usan las redes sociales, revisemos a quién están siguiendo en las redes sociales mis hijos. ¿No? ¿Qué opinas, Dani, de este primer paso? Claro, y definitivamente es real, ¿no? O sea, el ser consciente o hacer como una pausa, como justamente lo dices, hacer una pausa consciente de qué es lo que estamos buscando o qué es lo que estamos, pues sí, definitivamente qué es lo que está llegando hacia nosotros, porque justamente eso habla mucho de lo que somos nosotros en este momento, ¿no? Y yo creo que así como es hacer como un momento de depuración en el teléfono, también hacer un punto de depuración en ti mismo, ¿no? Porque justamente ahí está el primer foco de atención, ok, si esto te está pareciendo, ¿por qué será? ¿No? Entonces, sí hacer esta pausa consciente de, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy siguiendo a esta persona? No solamente el decir el teléfono al teléfono, ¿no? Sino también uno de nosotros, ¿no? O sea, nosotros mismos tenemos que ver cuánto tiempo y por qué tiempo le estamos poniendo tanta atención a este tipo de información, ¿no? O sea, les decía yo hace un ratito, ¿no? El observar cómo está diseñado nuestro algoritmo, ¿no? O sea, el verlo, pero no solamente desde el teléfono, sino verlo también desde nosotros, ¿no? El hacer pausas conscientes en lo que vemos, a veces yo creo que también es importante, ¿no? Porque definitivamente nos absorben tanto las redes sociales que a veces hacer justamente una pausa es muy difícil, ¿no? A veces no nos damos cuenta ni siquiera cuánto tiempo estamos bajando información, subiéndole, bajándole al teléfono y justamente yo creo que es algo muy importante, tomar pausas. Si ya sientes que es mucho tiempo, para, porque no sabes hacia dónde te va todo este tren que estás dando. Fíjate que sí, efectivamente, primero revisar a quién estoy siguiendo. Ujú. Si de verdad el contenido que yo consumo, la gente a la que estoy siguiendo, está íntegramente relacionada con mi yo actual y con mis necesidades actuales, ¿no? Y por supuesto que esto trae consigo regular el tiempo en pantalla. Ujú. Ujú. Regular mi tiempo en pantalla. Es decir, ¿no? Hay gente que se va al baño y se lleva el teléfono, ¿no? Hoy en día ya es imposible no hacerlo, ¿no? Y pues tardas 30 minutos en el baño. O Ujú. sea, es algo brutal, ¿no? Ujú. Entonces, empezar a regular sobre todo cuánto tiempo paso en pantalla, cuánto tiempo paso expuesto a las pantallas, a las redes, ¿no? Anteriormente en los 90, a nosotros, digo, o sea, yo que soy niño de los 90, seguramente Dani también, ¿no? Nos regulaban como el tiempo en televisión, ¿no? A ver, nada más vas a ver televisión llegando de la escuela de 3 a 5, ¿no? O de 5 a 7, ¿no? Y a las 8 o 9 ya a dormir, ¿no? Actualmente es necesario hacer exactamente eso, una regulación de qué tanto estoy expuesto, a lo mejor no al teléfono como tal, porque sí es un medio de comunicación, ¿no? Ujú. WhatsApp y tal, ¿no? Y las llamadas, aunque ya cada vez menos gente habla por teléfono, ¿no? Pero a ver, ¿qué tanto estoy expuesto a las redes sociales, ¿no? Ujú. No sé, poner tiempo en pantalla en TikTok, tiempos en Instagram, tiempos en
tiempos en X, tiempos en Facebook, etcétera. Regularlo yo, y sobre todo también para la gente que tiene hijos, regular el tiempo en pantalla de nuestros hijos, ¿no? Porque también lo que consumimos nosotros seguramente se altera con base en lo que consumen nuestros hijos y viceversa, ¿no? Compartiremos por ahí algún video, algún estado, lo que sea, que ya mi algoritmo ya se descompone y me muestra, me manda una receta de cocina, luego me manda una noticia sobre la inundación en Coacalco, y luego me manda una noticia del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, y luego me manda un video de gatitos bailando, ¿no? O sea, realmente yo sí considero importantísimo educar el algoritmo, ¿no? Educar nuestro algoritmo, a qué me quiero exponer, a qué no me quiero exponer, qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? Por fortuna, también Facebook ya tiene una herramienta, ¿no? Donde a cada publicación tú le puedes poner no me interesa. A los 3 puntitos que tienen las publicaciones en Facebook, si tú le picas ahí te dice, ¿me interesa o no me interesa? ¿No? Le das no me interesa, le das tus razones y poco a poco vas reeducando tu algoritmo. Evidentemente cuesta mucho porque sí son horas nalga, ¿no? Estar sentado en el teléfono, pareciera una contrariedad, ¿no? Pero funciona, ¿no? Reeducar mi algoritmo funciona revisar a quién estoy siguiendo, funciona revisar cuáles son mis hábitos de consumo, pero de una manera consciente. A lo mejor, no sé, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a esta cuestión del bienestar y el crecimiento personal y la salud mental y tal, pues sí, a lo mejor nuestro algoritmo nos irá a mandar información de ese tipo, ¿no? Páginas, influencers, notas, tal. Pero también estamos expuestos a todo lo demás. Entonces, es necesario reeducar el algoritmo de acuerdo a mis intereses y de acuerdo a mi yo actual. ¿Qué opinas? Claro, definitivamente, ¿no? O sea, hay que elegir el contenido, hay que checarlo y yo creo que también parte de lo importante de observar cuánto tiempo estamos en el monitor, también hay que empezar, así como decíamos, hacer pausas sobre toda esta información, hacer sustituciones también, ¿no? O sea, hablando de esta condición de que estamos buscando esta información fatal y todo, hay que empezar a hacer sustitución, ¿no? Tanto como en el tiempo con el teléfono, que aunque yo creo que es difícil ya hoy en día decir, como decíamos, ¿no? Estar sin el teléfono, yo creo que sí hay que darnos tiempo, ¿no? Y yo creo que uno de los tiempos, y ahorita haciendo como el análisis, yo creo que una de las mejores prácticas que se pueden hacer es en la mañana, antes de despertar, no tomar inmediatamente el teléfono, ¿no? Porque inmediatamente es lo que hacemos. La mayor parte de las personas, y no nos van a engañar, y no nos podemos engañar, que cada vez que nos levantamos, lo primero que hacemos es checar el teléfono, ¿no? Y entonces darnos una pauta de algunos minutos antes de checar el teléfono es una buena estrategia que nosotros podemos hacer para que nosotros empecemos a autorregularnos, ¿no? Porque al final del día, o sea, no vamos a poder regular al teléfono si no nos regulamos nosotros. Porque entonces el teléfono no tiene más poder que nosotros, aunque hoy en día parezca todo lo contrario, ¿no? Pero al final del día sí es eso, ¿no? Yo creo que hay que darnos una pausa en las mañanas antes de despertar, porque algo bien difícil es despertar y saber que ya tienes notificaciones, ver las notificaciones en rojo, ver cómo empieza a sonar el teléfono y todo eso. Al final es bien difícil para nosotros pararlo, pero yo creo que hay que empezar con algunos minutos, ¿no? Empecemos hasta con un minuto y de ahí vamos dándole un poquito más de tiempo a este break del teléfono antes de hacer nuestras actividades y eso hace que nos relajemos la mayor parte del día, ¿no? Poco a poco haciéndolo, claro, claro que está, ¿no? Y con la constancia, pues sí empieza a bajar un poco este estado de ansiedad y de estrés que nos genera el estar conectados todo el tiempo. Ok, entonces ya llevamos 3, ¿no? La primera de ellas es revisar a quién estoy siguiendo en mis redes. La segunda de ellas es reeducar mi algoritmo, ¿no? Con base en mis intereses actuales, ¿no? Y la tercera sería regular el tiempo en pantalla, regular el uso de las pantallas. Y tú me dirás, oye, chava, pero es que mi teléfono es mi despertador, ¿no? Pues sí es tu despertador, pero le das el snooze o le das de tener alarma y te quedas quietecito un ratito o te metes a bañar, y dejas el teléfono ahí, ¿no? También yo creo que un buen tip, ¿no? Para regular el tiempo en pantalla, sobre todo donde yo veo que es más,
más difícil, ¿no? De regular, es en la hora de la comida, ¿no? O sea, saber, por ejemplo, que a la hora de la comida, sobre todo si estoy en familia, ¿no? A ver, entre todos pongamos los teléfonos al final de la mesa, o aquí hay una canastita, pongamos los teléfonos aquí, vámonos a comer, ¿no? A lo mejor pongo la televisión, tengo un programa de fondo, a lo mejor estoy como, no sé, en la calle, ¿no? Dejo el teléfono, pongo atención a mi entorno, o sea, romper un poquito con este aislamiento, ¿no? Que me provoca, ¿no? El uso del teléfono, ¿no? Y pues bueno, yo agregaría uno más, ¿no? Para que ya nos llevemos los 4 tips para en contra del doom scrolling, ¿no? Que es eh, reduzcamos el número de redes sociales que usamos, ¿no? O sea, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestros hábitos de consumo, de acuerdo a las necesidades a lo mejor de nuestro negocio, de acuerdo a las necesidades de nuestra vida, ¿no? Reduzcamos el número de redes sociales que utilizamos, reduzcamos, al final de cuentas en todas se replica todo, al final de cuentas no todas sirven para lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que a lo mejor, no sé, sobre todo al hablar de los niños y de los adolescentes, ¿no? Esta sobreinformación, esta sobreestimulación, esta sobreexposición a todo, a la larga va mermando muchísimo la salud mental, ¿no? Porque, bien dijiste hace un momento, ¿no? Entramos en este estado de ansiedad, ¿no? Por pues, saber cómo está la situación en el mundo, saber cómo está la situación no sé, alguna otra parte, ¿no? Pero entender, híjole, nosotros ni vamos a quitar a Trump del poder, ni vamos a quitar la guerra en Medio Oriente, ni vamos a quitar a Sheinbaum del poder, ni vamos a hacer que la gente deje de desperdiciar comida y de gastar cantidades de dinero exorbitantes en muchos sitios. No lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí puedo hacer del mundo un mejor lugar desde mi trinchera, desde mi casa, desde mi comunidad, desde mi teléfono. Sí puedo hacer del mundo un mejor lugar de como yo lo encontré. Sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, vamos a irnos despidiendo. Por favor, reeduquemos nuestro algoritmo, regulemos los hábitos de consumo, regulemos el tiempo en pantallas, ¿no? Revisemos a quiénes estamos siguiendo en redes sociales y después me platican si bajo la ansiedad me consumo de redes sociales, ¿no? Dani, pues tenemos avisos parroquiales, ¿no? Ahí sí, por ahí a ver si nuestro staff nos ayuda a poner nuestros flyers, ¿no? Dani, recuérdale al público de Mar Interior dónde te encontramos, cuáles son tus redes, qué hacemos, quien quiera contactarte, cuéntame. Ok, bueno, la primera información que tenemos es que, bueno, pues estamos trabajando en Casa de Transición, SIDAPE. Estamos aquí más que nada centrados en las personas que tienen problemas con las adicciones. Entonces, si tú conoces a alguien, si tú ves que alguien tiene algún problema de esto, pues pueden canalizarlos con nosotros. Nosotros estamos haciendo un trabajo integral con cada uno de nuestros pacientes, de las personas que llegan, entonces los esperamos ahí a que conozcan nuestras instalaciones y vean nuestro trabajo. Y yo creo que algo muy importante es que cuando una persona está viviendo bajo el consumo de alguna sustancia, definitivamente hay que ayudar, y la mejor forma de ayudarles es devolviéndoles un poco su vida, ¿no? Y entonces estamos para servirles, así que pues si nos gustan visitar, estamos cerca del Mexibus Ojo de Agua. Y pues definitivamente también estamos dando terapias presenciales y vía online aquí. Ahí les dejo mis datos para que se puedan poner en contacto con nosotros también. Ok, pues ya saben, a la gente que nos escucha, que nos ve por cualquiera de nuestros canales, ahí está Dani a sus órdenes, a su disposición para cualquier servicio. La verdad es que es un excelente colega y pues no duden en acercarse con él, ¿no? De este lado, por acá, recuerden que estamos a sus órdenes en Centro Terapéutico Mizuno, a unas cuadras del Mexibus Clínica 93, ¿no? Este mes es nuestro aniversario, Dani, este mes cumplimos nuestro primer aniversario en el Centro Terapéutico Mizuno, y
y tenemos promociones, tenemos regalos, tenemos muchas cosas. Para todas las personas que quieran venir a la terapia física, tenemos el costo de los masajes a 380 pesos o tenemos una promoción de 2 masajes por 600 para la misma persona o para personas diferentes, ¿no? Además de, pues bueno, el resto de nuestros servicios que son atención psicológica, masoterapia, tenemos venta de productos de herbolaria, tenemos venta de productos terapéuticos y de spa. Entonces, acérquense con nosotros, que todas las personas que vengan de Marea Interior o de Fuego Interno Podcast, o de Déjame Pensarlo, nuestro programa hermano también, en Centro Terapéutico Mizuno tienen el 15% de descuento en cualquier servicio. Ajá. También este mes tenemos la primera consulta psicológica con el 50% de descuento, ¿no? Así que acérquense, por favor, súmense, hagamos comunidad, hagamos una red, protejamos nuestra salud mental de manera colectiva y pues bueno, acá los espero. Y finalmente, tenemos también, por ahí nos da tiempo, nuestro manager de poner el flyer que nos comparte nuestra compañera. Tenemos por ahí un temazcal este fin de semana, acá de este lado, ¿no? Para quien guste sumarse, ahí estamos, y para quien quiera vivir la experiencia. Dani, recuérdanos tu teléfono. Ok, mi teléfono es 55 24 32 0604. Ahí nos pueden localizar. Ok, yo estoy a sus órdenes en el 56 34 88 90 37. Estamos al alcance de un WhatsApp. Ajá. Recuerden que pues aquí en Marea Interior tratamos temas de psicología y actualidad. Pues bueno, Dani, el tiempo es el peor amigo de la televisión, decía por ahí Verónica Castro en los 80, ¿no? Entonces, pues bueno, no estamos en televisión, pero también el tiempo es nuestro peor enemigo ahorita. Nosotros quisiéramos extendernos y hablar y hablar y hablar, pero pues bueno, esto tiene que llegar a su fin. Dani, muchísimas gracias una vez más por compartir el micrófono aquí en Marea Interior. Gracias por tu participación. Gracias de verdad a toda la gente que se conectó, a la gente que nos escuchó. Recuerden, es posible reeducar el algoritmo, es posible dejar de tener esta sobreexposición a las redes, sobreexposición a la información. Solamente requerimos voluntad, requerimos interés, ¿no? Dani, ¿qué opinas? Y requerimos, pues, tener ganas, ¿no, Dani? Claro que sí. Y entonces al final del día no hay otra que empezar a hacer una chambita, ¿no? Y pues que nos sigan acompañando aquí y que también nos acompañen el día de mañana, ¿verdad? Que van a tener también un buen tema todos nuestros compañeros del programa central que es el Fuego Interno. Así que pues los esperamos también mañana. Pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos nuevamente. Yo soy Salvador Villalpando y del otro lado estuvo Dani Ledesma y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.